Bueno, esta es la primera parte de la clase de antibióticos betalactámicos. En esta presentación vamos a mencionar los aspectos básicos de la farmacología, de las penicilinas y otras penicilinas. Y en un segundo video hablaremos de otros antibióticos betalactámicos como son las cefalosporinas. Antes, recordemos un poco acerca de la clasificación de las bacterias. Bueno, entonces examinemos un poco entonces acerca del germen. Recordemos que los organismos gram positivos tienen una pared gruesa que captura la tinción de gram y no se deja de colorar por el alcohol. Estos pueden ser cocos o bacilos gram positivos. En el caso de los bacilos y cocos gram negativos tienen una pared mucho más delgada y tienen dos membranas, una interna y otra externa, la cual se deja de colorar por el alcohol en la tinción de gram. En el caso de los cocos gram positivos, tenemos que según la reacción de la catalasa, pueden ser catalasa positivos, en este caso son estafilococos, o catalasa negativos, que son los estreptococos. La catalasa no es más que la misma agua oxigenada y es una prueba bastante sencilla. En el caso de los cocos gram negativos, a este grupo pertenecen la Neisseria, que puede ser meningitis o Neisseria gonorrhoeae, o también pertenece a la moraxella. Los cocos gram positivos revisten una gran importancia en pediatría. En el caso de los catalasa positivos, a su vez se pueden clasificar si son coagulasa positivos y negativos. Una coagulasa positivo va a ser el Staphylococcus aureus y un coagulasa negativo va a ser el Staphylococcus epidermidis o saprophyticus. Una vez que se ha caracterizado el microorganismo como un Staphylococcus aureus porque es catalasa positivo y es coagulasa positivo, según el crecimiento que tenga a la oxacilina se va a clasificar, o a la sensibilidad que tenga mejor a la oxacilina se va a clasificar como Staphylococcus aureus meticilino sensible o meticilino resistente, de acuerdo a la concentración inhibitoria mínima necesaria para inhibir el crecimiento del estafilococo en presencia de oxacilina. Bien, en el caso de que el microorganismo si sale resistente a la oxacilina, o sea, es un Staphylococcus aureus meticilino resistente, esto se debe confirmar con la prueba de Fox o con cefoxitin en un agar o en una prueba automatizada. Luego de una vez que confirmamos de que estamos ante un Staphylococcus aureus meticilino resistente por la prueba de oxacilina o por la prueba de Fox, vamos a determinar entonces su sensibilidad. Se determina la sensibilidad a la eritromicina, a la clindamicina y al trimetoprim sulfa. Bien, y esto va a ser muy importante en el caso de que el microorganismo no sea resistente. En la práctica clínica se recomienda entonces el uso de clindamicina, pero si sale resistente a alguno de ellos, a la eritromicina, a la clindamicina o al TMS, se debe confirmar la resistencia con el llamado test D, que es un test que va a evaluar la resistencia cruzada que se presenta entre eritromicina y clindamicina. Y si ese test D es positivo, entonces se confirma entonces la resistencia. Caso en el cual si tiene una MIC menor de 1, para vancomicina se podrá utilizar este antibiótico. Si tiene una MIC mayor de 2, debe usar en este caso linezolid o daptomicina, preferentemente este último en pacientes con sepsis. Entonces, como vemos, este algoritmo no termina con la prueba de la oxacilina, hay que confirmarla después, como dijimos, con una prueba de Fox. Después se determina la sensibilidad a 3 antibióticos de ese estafilococo contra clindamicina, eritromicina y trimetoprim sulfa. Y si se confirma la resistencia, se hace otra prueba que es el test D. Y según el resultado del test D y la concentración inhibitoria mínima
Para vancomicina se va a poder utilizar vancomicina o se va a poder utilizar niasolina. Bien. En el caso de los catalasa negativos, tenemos entonces los estreptococos. Se evalúan directamente según el grado de hemólisis en el agar sangre. Si se ocasiona una gran hemólisis, van a ser un estreptococo beta hemolítico. Recordemos que beta hemolítico pertenecen 4 tipos de estreptococos, siendo el más frecuente en pediatría el estafilococo piógenes, que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Si no se ocasiona una gran hemólisis, va a ser un estreptococo alfa hemolítico, donde de acuerdo si es sensible o no a la optoquinina, estamos ante la presencia de un estreptococo pneumoniae o un estreptococo del grupo viridans. Y si no hay hemólisis en el agar sangre, entonces estamos ante la presencia de un enterococo faecium o fecalis. En el caso de este tipo de enterococos, reviste una gran importancia porque tienen una alta resistencia usualmente a cefalosporinas y carbapenems. En el caso de los bacilos gram negativos, estos bacilos gram negativos también revisten una gran importancia en pediatría. Los podemos clasificar según si son fermentadores de la lactosa o no son fermentadores de la lactosa. Aquellos bacilos gram negativos que la bacterióloga o el equipo de laboratorio nos informa que es un bacilo gram negativo fermentador de la lactosa, estamos ante la presencia de una enterobacteria como la E. coli, como la salmonella, la shigella, el enterobacter, y podemos dirigir el tratamiento antibiótico. Si nos informan que estamos ante un bacilo gram negativo, pero que no es fermentador de la lactosa, entonces la siguiente pregunta es, ¿cuál es el resultado de la prueba de oxidasa? Si es un oxidasa positivo, estamos ante la presencia de una pseudomonas, una bucordelia, o si es un oxidasa negativo, por ejemplo, entre un Acinetobacter. En el caso de los bacilos gram positivos, los bacilos gram positivos que no están acá, pero también son un grupo que puede tener algún tipo de patología en edad pediátrica, no tan frecuente como en los dos grupos anteriores. Esos pueden ser esporulados como el Bacillus en el Clostridium o no esporulados como en el caso del Anocardia o Lactobacillus. Y por otra parte están las micobacterias, ¿sí? Está la Listeria, está la Gardnerella, está el Corynebacterium, ¿sí? Recordemos que en el caso del Acinetobacter, que es un fermentador de lactosa negativo y un oxidasa negativo, es un microorganismo que frecuentemente se encuentra en las manos, en el medio hospitalario, en los pisos. En el caso de la pseudomonas sabemos de que es un microorganismo que frecuentemente es un agente infeccioso en pacientes inmunosuprimidos o con ciertas enfermedades pulmonares crónicas. Recordemos que existen una serie de no todos los antibióticos tienen espectro contra Pseudomonas. Los antibióticos que usualmente tienen espectro contra este microorganismo, tenemos la amicacina, tenemos el cefepime, tenemos la piperacilina tazobactam, tenemos el meropenem. En el caso del Acinetobacter, usualmente se tratan con imipenem, con sulbactam, con meropenem, con amicacina. En el caso de la bucordelia y la estenotrophomonas, el tratamiento de elección es trimetoprim sulfa, ¿sí? Son microorganismos que usualmente son resistentes a carbapenem. Bien. En el caso de las E. coli, que son organismos fermentadores de lactosa, es muy importante evaluar si estamos ante una E. coli o una Klebsiella que es productora de beta-lactamasas de espectro extendido, y eso lo veremos un poco cuando hablemos de las cefalosporinas. Bien. Entonces recordemos que según el mecanismo de acción, el grupo de esta clase son microorganismos que actúan sobre la pared celular, pero hay varios grupos de antibióticos que actúan sobre la pared celular, inhibiendo la transpeptidasa en el caso de los betalactámicos, que son los que veremos hoy, pero también hay otros antibióticos que actúan inhibiendo la pared celular, como es el caso de la vancomicina o la polimixina, ¿sí? Son antibióticos que van a inhibir el crecimiento de la pared celular por distintos mecanismos, no solamente están los betalactámicos. Veamos entonces. Bueno, aquí vemos la estructura química de los betalactámicos. El anillo betalactámico, del cual se deriva el nombre de este grupo de antibióticos,
Es un anillo de 4 carbonos, por eso el nombre de beta-lactámico. Es un anillo el cual está en el cual se une a otro anillo en el caso de las penicilinas a un anillo de tiazolidínico, y va a tener un extremo radical el cual le va a variar de fármaco a fármaco de este grupo y le va a otorgar distintas características farmacodinámicas y farmacocinéticas. Vemos que justamente este anillo es el que se repite en todo el grupo de betalactámicos, ya sea cefalosporinas, monobactámicos, carbapenémicos e inhibidores de las betalactamasas. Bien, justamente en el caso de los inhibidores de betalactamasas, este grupo farmacológico no tiene una muy buena actividad biológica por sí misma y siempre está asociado con otro grupo de betalactámicos. Bien. Ahora, dentro de las penicilinas tenemos las penicilinas naturales como la penicilina G, la penicilina benzatínica, la penicilina procaínica, la penicilina B, que es la oral. Tenemos las aminopenicilinas como la ampicilina o la amoxicilina. Tenemos las penicilinas antiestafilocóxicas como la oxacilina y la dicloxacilina. Tenemos también en el caso de las penicilinas de amplio espectro. Veamos, recordemos un poco la farmacocinética. Recordemos que siempre que estudiemos un fármaco tenemos que considerar qué factores van a afectar la fracción de absorción, si el pH, si los alimentos, si el lugar de absorción, si la motilidad gastrointestinal. Finalmente, esa fracción de absorción es que tanto fármaco finalmente va a entrar al torrente sanguíneo una vez entra al sistema portahepático, de acuerdo al flujo sanguíneo hepático y de acuerdo a la actividad intrínseca hepática. Este fármaco va a poder ser clasificado con un fármaco de índice de extracción hepática alta, caso de fármacos que sean altamente depurados a nivel hepático, o fármacos con un índice de extracción hepática baja, en el caso de que sean fármacos poco depurados, poco metabolizados a nivel hepático. Recordemos que la depuración o la actividad intrínseca va a depender justamente de la acción del citocromo P450 en la fase 1 de metabolismo, y en la fase 2 va a depender de todas las enzimas transferasas que van a modificar el fármaco favoreciendo su absorción ya sea por vía renal o por vía biliar. Finalmente, la fracción de fármaco que logra pasar ese primer filtro, que es el hígado, es lo que vamos a llamar biodisponibilidad, que va a tener este símbolo y que va a indicar la proporción de fármaco que finalmente está en el torrente sanguíneo disponible para llegar al lugar de acción. Ahora, una vez el fármaco se distribuye con cierto volumen de distribución, el cual va a depender asimismo del grado de unión no solamente a proteínas plasmáticas, sino también a proteínas de membranas celulares, proteínas en los tejidos. Va a depender también de la proporción de agua corporal total y va a depender también de su porcentaje de unión a lípidos. Bien, eso es lo que va a determinar justamente el número de compartimentos estimados del fármaco y qué tan lejos va a llegar el fármaco. Finalmente, un parámetro muy importante para conocer la distribución del fármaco es qué tanto se une a proteínas, especialmente en el caso de los fármacos bases débiles a la albúmina y de las bases débiles al caso de la alfa-glicoproteína ácida y de los ácidos débiles a la albúmina. Bien, esto va a tener una gran importancia porque la unión del fármaco a la albúmina es sujeto a mecanismos o a fenómenos de competencia con sustancias endógenas como la bilirrubina o con otros fármacos que pueden llegar a desplazar la cantidad al fármaco de su lugar de unión
con la proteína plasmática, aumentando la fracción libre y aumentando también a su vez entonces su volumen de distribución, pero también su tasa finalmente de eliminación para compensarse en el tiempo. Justamente la eliminación está dada justamente por la suma de la depuración que se da a nivel renal, a nivel hepático y en los otros tejidos que son capaces de metabolizar y de depurar medicamentos, ¿sí? Y esta depuración va a tener una velocidad, va a tener una distribución lineal o no lineal, que vamos a llamar cinética de orden 1 o orden 0, y se va a dar con un cierto periodo específico para cada fármaco, que es lo que vamos a llamar vida media de eliminación o el tiempo al cual el 50% del medicamento es eliminado. También un parámetro importante es que tanto fármaco entonces llega, finalmente se elimina en orina sin modificar. Nosotros recordemos que nosotros podemos predecir el comportamiento farmacocinético de cualquier fármaco y predecir su comportamiento ante la presencia de falla renal o falla hepática si nosotros conocemos el flujo sanguíneo del paciente, si nosotros conocemos el volumen de distribución y conocemos la fracción que se elimina sin metabolizar y conociendo a su vez también en la depuración total. Si nosotros conocemos esos 4 parámetros podemos estimar el índice de extracción hepática, podemos estimar la depuración renal, podemos estimar la depuración renal, podemos, si conocemos el volumen de distribución, vamos a poder estimar asimismo entonces la vida media. Entonces, recordemos que son parámetros los cuales debemos conocer de todos los medicamentos para predecir su efecto a nivel corporal. Propiamente, en el caso de las penicilinas, no todas las penicilinas están disponibles por vía oral, solamente la penicilina B, la dicloxacilina y la amoxicilina en nuestro caso en Colombia están disponibles por esta vía. El resto de las penicilinas solamente están disponibles por vía parenteral. Van a haber unas penicilinas como en el caso de la penicilina benzatínica que está disponible para su aplicación intramuscular. Bien, en general los fármacos disminuyen la fracción de absorción de las penicilinas excepto para la amoxicilina. ¿Sí? La amoxicilina no se ve modificada su fracción de absorción con la presencia de alimentos. En general, la dicloxacilina o la penicilina B se recomienda que se administren 1 o 2 horas antes o después de las comidas para que no se aumente el tiempo de inicio del efecto, que va a ser la consecuencia de su interacción con alimentos. Bien, la penicilina benzatínica está solamente intramuscular. No es una penicilina que se pueda dar por vía endovenosa porque se puede precipitar y puede ocasionar paro cardiorrespiratorio. Por eso la recomendación de que la penicilina benzatínica y la procaínica que se pueden dar por vía intramuscular se apliquen distantes de los plexos nerviosos y vasculares para evitar este efecto. Con respecto al metabolismo hepático, si bien la gran mayoría de las penicilinas tienen un metabolismo en este órgano, solamente cobra algún tipo de relevancia clínica la dicloxacilina, que es metabolizada por el CYP3A4, por lo tanto sería potencialmente susceptible a modificaciones que pueda llegar a tener esta enzima, ocasionando perfiles no solamente genéticos, sino fenotípicos de metabolizadores rápidos, metabolizadores lentos, pero sí, a pesar de eso, no es un fármaco en el cual se haya reportado una gran variabilidad de acuerdo a la presencia de estos polimorfismos. Quizás en algunos autores, basándose en estudios de fase 1, recomiendan tener algún tipo de precaución en pacientes con falla hepática cuando se utiliza amoxicilina
oxacilina, perdón, cuando se utiliza amoxicilina clavulánico, piperacilina tazobactam, pero en general estos son medicamentos los cuales no requieren el ajuste de dosis en presencia de falla hepática, solamente quizás una vigilancia más estrecha cuando se utilice dicloxacilina, oxacilina, amoxicilina clavulánico y piperacilina tazobactam. Bien. Eh, Ahora, en el caso de la piperacilina es una penicilina que se excreta activamente por bilis, ¿sí? La gran mayoría de las penicilinas son secretadas activamente por bilis, alcanzando incluso en bilis concentraciones que pueden llegar a superar los valores séricos, ¿sí? Por eso, en presencia de obstrucción biliar se puede reducir la concentración en bilis, además de que es un mecanismo de transporte activo que es totalmente saturable. Con respecto a su distribución, las penicilinas son medicamentos hidrofílicos, por lo tanto van a tener la gran mayoría de ellos volúmenes de distribución muy cercanos al volumen del espacio intravascular o valores muy cercanos al mismo. Se concentran más en el medio extracelular que intracelular, por eso su escasa actividad contra organismos intracelulares, por ejemplo, como el micoplasma. ¿Sí? Tienen un porcentaje de unión a proteínas muy variable, hay penicilinas, pero en general la gran mayoría se unen en más de un 60% a proteínas plasmáticas. En general las penicilinas alcanzan concentraciones terapéuticas en esputo, en pleura, en pericardio, en abscesos, en oído medio, en peritoneo, en placenta, en la leche materna, en líquido sinovial. Bien, alcanzan concentraciones muy pobres en el ojo, en la próstata y en el sistema nervioso central, excepto cuando están inflamadas las meninges, donde se aumenta considerablemente su concentración. Si hay algo que caracteriza a las penicilinas es justamente su eliminación renal. Son fármacos que al ser tan hidrofílicos se excretan principalmente por vía renal. Bien, la gran mayoría se eliminan por secreción y no por filtración, y como sabemos eso tiene una gran importancia. No es lo mismo que un fármaco se elimine por filtración, por secreción y por reabsorción. Las consecuencias farmacocinéticas que puede llegar a tener otros fármacos o cambios en el pH urinario o en el volumen urinario van a depender justamente de la manera en la cual se elimine el fármaco por estas vías. En términos generales, en el caso de las penicilinas naturales, como la penicilina G, la benzatínica, la pronacaínica, la penicilina B oral, son penicilinas que es necesario hacer un ajuste de dosis cuando el paciente tiene una tasa de depuración de creatinina menor a 50 mililitros por minuto. En el caso de la amoxicilina o ampicilina menor a 30 mililitros por minuto. En el caso de la piperacilina tazobactam menor de 40 mililitros por minuto. Y en el caso de la oxacilina y la dicloxacilina, que son medicamentos que tienen una depuración hepática muy importante, solamente cuando la tasa de filtración glomerular es menor de 10 mililitros por minuto es necesario realizar ajustes. Bien, acordémonos de que los ajustes se pueden realizar de dos maneras, ya sean modificando reduciendo la dosis de fármaco al día o aumentando el intervalo de administración. Bien, en el caso de las penicilinas, hacer medicamentos cuya efectividad es proporcional al tiempo por encima de la MINC, va a ser muy importante mantener un intervalo de administración muy cercano a la vida media. Ojalá sí se pueda dar en infusión continua. Por lo tanto, si se ajusta la dosis en caso de falla renal, justamente sería el cambio de la dosis el mecanismo de elección más que aumentar el intervalo de administración. Bien. Aquí vemos las características farmacocinéticas de las principales penicilinas que están
disponibles en nuestro mercado y que hacen parte del plan obligatorio de salud o listado de medicamentos esenciales en nuestro país. En el caso de vemos de que no todas tienen una forma oral. La ampicilina en algunos países se comercializa por vía, se comercializa, existe la forma de la presentación farmacéutica oral. En nuestro país no solamente existe endovenosa, por eso aquí está oral. Vemos en estos casos, para los medicamentos que están disponibles en vía oral, tienen una biodisponibilidad aceptable. Es mejor en el caso de la dicloxacilina, en el caso de la amoxicilina alcanzan biodisponibilidades superiores al 80%. La penicilina B no alcanza tan buena biodisponibilidad. Como vemos, los volúmenes de distribución no son volúmenes de distribución muy altos. A pesar de ello, alcanzan muy buenas concentraciones en el espacio extracelular, una gran cantidad de tejidos, como vimos, fundamentalmente dado gracias a su hidrofilidad. Bien, son medicamentos que tienen un porcentaje y una proteína bastante variable. Está desde un 20% en el caso de la amoxicilina o ampicilina hasta un 90% en el caso de las penicilinas antiestafilocóxicas. Bien, entonces bastante variable. Las tasas de la depuración es alta en el caso de la oxacilina y está entre 1 a 2 mililitros por minuto por kilogramo en el caso del resto de las penicilinas. El porcentaje de eliminación por vía renal sin cambios es relativamente mucho más alto en el caso de las aminopenicilinas y en el caso de la piperacilina tazobactam es mucho más bajo en el caso de la oxacilina y de las penicilinas naturales. La vida media de la gran mayoría de estos fármacos son vidas medias que van entre media hora, una hora, ¿sí? Por lo tanto, con esta vida media, pues rápidamente se alcanzan concentraciones en estado estacionario. No es necesario esperar ni siquiera un día para alcanzar una concentración en estado estacionario. Veamos un poco la farmacodinámica que la vimos en la charla anterior acerca del mecanismo de acción de los antibióticos. Recordemos lo que dijimos al principio de la presentación. Existe una gran cantidad de organización de peptidoglicanos en la pared celular de los gram positivos, lo que no ocurre en los gram negativos, donde esa pared celular es mucho más delgada, pero existe una membrana externa y una membrana interna. Recordemos que justamente las proteínas de unión a penicilina se encuentran en la membrana plasmática y son estas transpeptidasas el lugar donde se van a unir todos los betalactámicos. Bien, y en ese espacio periplásmico es donde va a estar justamente las betalactamasas, ¿sí? Rodeando justamente tanto en gram positivos como en gram negativos esta pared celular. Ahora, en el caso de los gram negativos hay una barrera adicional que es la membrana externa, la cual de por sí tiene porinas que pueden cambiar por vías mutacionales, las bacterias, cambiar la afinidad por los antibióticos y constituirse en un mecanismo de resistencia. Bueno, entonces como vemos se forma una gran malla envolvente de peptidoglicanos, que es lo que va a constituir la pared celular. ¿Sí? En el caso de los gram positivos, una pared de más de 40 capas de grosor, y en el caso de los gram negativos, una sola capa. Entonces justamente los betalactámicos van a actuar inhibiendo el crecimiento de la pared celular. Para entender un poco cómo actúan, recordemos que la pared celular bacteriana está formada por la unión de la N-acetilglucosamina más el N-acetilmurámico
este último va unidos por fundamentalmente por un enlace beta glucosídico, que es este beta, porque está justamente, como vemos, esta colita hacia arriba, por eso es beta. Si estuviera hacia abajo fuera un enlace alfa, y justamente el ácido N-acetilmurámico es el que va a tener a su vez una cola de radicales, una fracción polipeptídica, formado por 4 aminoácidos, por L-alanina, L-glutámico, la D-alanina y un aminoácido el cual va a cambiar, va a cambiar en el caso de los gram negativos, va a ser el diamino pimélico. Bien. En el caso de los gram positivos va a ser la L-lisina. Bien, entonces este aminoácido es el que va a cambiar entre gram positivos y gram negativos. Gram negativos, el diamino pimélico, y en el caso de los gram positivos, aquí lo que va a existir es una L-lisina. Bien, entonces retomamos. El péptido glicano está formado entonces por la N-acetilglucosamina, el N-acetilmurámico, y está formado por una fracción polipeptídica de 4 aminoácidos. Uno de ellos va a cambiar entre los gram positivos y los gram negativos. Bien. Y finalmente este péptido glicano es el que va a formar una malla, va a formar esa malla que veíamos en la diapositiva. Aquí vemos justamente entonces la síntesis del péptido glicano. Está el ácido murámico, inicialmente con 3 aminoácidos. Se van uniendo lentamente los aminoácidos en el camino de su paso del medio intracelular al medio extracelular. Se le une después a la fracción polipeptídica ya unida al ácido murámico, se le une finalmente la N-acetilglucosamina. Justamente esta unidad de péptido glicano ya formado por la fracción polipeptídica y formado por el ácido murámico y la N-acetilglucosamina va a atravesar la membrana celular por medio de una proteína que es el bactoprenol, y gracias también a la presencia de 2 fosfatos añadidos en su proceso. Una vez que logra estar en el exterior de la membrana celular, por medio de las transpeptidasas va a comenzar a formar este entramado que va a formar la pared celular bacteriana. Aquí vemos el lugar de acción de distintos antibióticos, en el caso de la vancomicina, en el caso de los antibióticos beta-lactámicos, donde se va a inhibir justamente la transpeptidación. En la vancomicina lo que va a inhibir es la liberación justamente del bloque para que se una al bloque de polipeptídico y polimérico de peptidoglicanos. Bien, entonces una cosa es inhibir justamente la unión ya del peptidoglicano, y otra cosa es evitar la liberación justamente del peptidoglicano, que es lo que hace la vancomicina una vez que está en la membrana, en el exterior de la membrana celular. Aquí vemos con un poco más de detalle cómo es el proceso de la transpeptidación, que es lo que van a inhibir los beta-lactámicos. Aquí tenemos 2 unidades estructurales con un ácido N-acetilmurámico con su fracción polipeptídica y con una cadena de aminoácidos de glicina. Bien, que están unidos al residuo de lisina. Bien, para que se unan justamente estas 2 unidades, es necesaria la acción de una transpeptidasa, o conocida como PBPs también, que son proteínas de unión a penicilinas. Entonces aquí, como podemos ver, el objetivo es que se pueda unir este residuo de glicina con este residuo de lisina. Para ello tendrá entonces que
eliminarse uno de estos residuos de alanina y el otro es el que va a servir como punto de unión entre la lisina y la glicina. Ese proceso es el que hace la transpeptidasa. Las penicilinas tienen una gran similitud estructural con estos residuos de alanina. Por lo tanto, son capaces de unirse a la transpeptidasa de una forma covalente y evitar entonces que la transpeptidasa cumpla la función de eliminar uno de los residuos de alanina porque ya está ocupada por la penicilina. Bien. Y esta función de la transpeptidasa lo hace fundamentalmente gracias a un residuo de serina, que es ese residuo que es de serina que tiene la transpeptidasa, es el que logra separar estos dos residuos de alanina. Y es a ese residuo también de serina que está dentro de la transpeptidasa al cual se va a unir las penicilinas o las cefalosporinas o los otros betalactámicos. Aquí vemos justamente entonces la formación lenta del entramado de péptidoglicanos en el caso de una bacteria gram negativa. Aquí vemos una porina, bien. Y aquí en el caso de una bacteria gram positiva con una gran cantidad de capas de péptidoglicanos que se van formando. Bien. Y eso es justamente lo que hablábamos anteriormente. Los beta-lactámicos son análogos estructurales de la D-alanina, que es justamente donde va a actuar la transpeptidasa y debido a que son parecidos a la D-alanina, por eso es que se pueden unir a la transpeptidasa o PBPs. Aquí vemos, ¿sí? Es esta la parte que tienen en común la penicilina y la D-alanina, que es lo que engaña a la transpeptidasa y hace que se una a la penicilina G o a cualquier tipo de beta-lactámico. Las beta-lactamasas tienen una estructura muy similar a las transpeptidasas, a las proteínas, a las PBPs. Teniendo un residuo de serina en el sitio activo, la transpeptidasa es capaz de abrir este anillo para formar una estructura tipo éster e inactivar al romper este anillo, va a inactivar el anillo beta-lactámico. Bien, y así es que actúan las beta-lactamasas. ¿Sí? Ahora, una vez que la penicilina logra engañar a la transpeptidasa uniéndose como si fuera una D-alanina, deja de formarse el entramado de ácido murámico en la pared celular de peptidoglicanos finalmente, y son las autolisinas las que van después a destruir esos puentes de unión entre el ácido murámico, ¿sí? Y van finalmente entonces a destruir los enlaces beta-glucosídicos y van a desestabilizar la membrana. Si analizamos esto, es claro de que para que pueda actuar una penicilina es necesario que la bacteria esté en construcción de una pared celular. Si no hay crecimiento bacteriano, sencillamente no hay construcción de pared celular activa y no va a tener ningún efecto los betalactámicos. Por eso el antagonismo farmacodinámico que se presenta cuando en un mismo paciente se prescriben fármacos bactericidas y bacteriostáticos en presencia de las penicilinas que son fármacos bactericidas. Si se inhibe el crecimiento bacteriano, justamente entonces no va a tener nada que inhibir la penicilina. ¿Bien? Ahora, las PBP, que son esas transpeptidasas, esas PBP son o transpeptidasas o proteínas de unión a proteínas. Existen distintos tipos de transpeptidasas. La inhibición de las PBP tipo 1 van a producir lisis celular. La inhibición de las PBP2 van a determinar es el tamaño celular.
Las PBP3 van a alterar la división celular, ¿sí? Estas que son, las PBP tipo 1, 2 y 3 y 4 son llamadas también PBP de alto peso molecular y las que, son las que tienen revisten la mayor parte de la importancia farmacológica. También existen unas PBP de bajo peso molecular cuya inhibición va a llevar a la formación de tabiques. Bien. Estos son los diferentes tipos de PBPs. Miraremos de que cada microorganismo tiene un tipo de PBPs específicas. Por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae tiene PBPs 1A, 1B y 2X fundamentalmente. Bien, entonces contra el Streptococcus pneumoniae van a ser activos solamente beta-lactámicos que se unan a las PBP 1A, 1B y 2X. Caso distinto, por ejemplo, la E. coli. La E. coli entonces tiene PBP4, PBP5, por ejemplo. Por lo tanto, los antibióticos, no todo antibiótico entonces que va a servir para el Streptococcus pneumoniae, es claro, va a servir para una E. coli. Tienen un patrón de PBP distinto. Bien, por eso la importancia de conocer cuál es la PBP a la cual se une cada beta-lactámico. Aquí vemos los diferentes mecanismos de resistencia bacteriana. Ya hablamos un poco de las beta-lactamasas, cómo ejercen su efecto destruyendo, abriendo el anillo beta-lactámico. Bien, existen distintos tipos de beta-lactamasas. Existen beta-lactamasas A, B, C. Las más importantes son las beta-lactamasas A y C, las veremos más adelante. También existen otros tipos de resistencia, no solamente dado por beta-lactamasas, como hablamos también en el caso de la selectividad de las porinas, que puede ser modificada genéticamente por las bacterias, es un mecanismo de resistencia. También la existencia de bombas activas en la membrana citoplasmática que son capaces de sacar el fármaco intra al medio extracelular. Bien. O también otro mecanismo es bajando la afinidad de las PBPs. Bien, al bajar la afinidad de las PBPs, las bacterias a través de mutaciones van a impedir la eficiencia en la unión del beta-lactámico a las PBPs. Bien, esto es lo que veíamos, lo que mencionamos anteriormente, los mecanismos, otros mecanismos para ocasionar resistencia, como es a través de las bombas, o cambiar la afinidad, como ocurre en el cambio como ocurre en el caso del estafilococo meticino resistente, o cambiar las PBPs. Es otro de los mecanismos que utilizan las bacterias para resistir a la acción de los antibióticos. Bien, entonces en términos generales, la beta-lactamasa es el mecanismo de resistencia más frecuente. También está cambiar la afinidad y el tipo de PBPs mediante mutaciones. También están las porinas, o también están la presencia de bombas que sacan y que bombean fármaco fuera de la membrana. Esto es lo que hablábamos de los distintos tipos de beta-lactamasas. Existen las beta-lactamasas A, B, C y D. Las más importantes son las beta-lactamasas A y C. Bien. En el caso de las beta-lactamasas tipo A, son beta-lactamasas que el sustrato principal, ¿sí? El sustrato principal van a ser penicilinas en el caso de las beta-lactamasas de tipo A, ¿sí? También algunos carbapenems. La acción de esas beta-lactamasas en general es inhibida por ácido clavulánico. Bien, las beta-lactamasas tipo B son metalo-beta-lactamasas, ¿sí? Principalmente, no existen más subtipos. Las beta-lactamasas tipo B inhiben a todos los beta-lactámicos excepto a los monobactámicos. El inhibidor no son inhibidas ni por el ácido clavulánico ni por otro inhibidor de beta-lactamasas. Bien.
Las beta-lactamasas tipo C, el sustrato preferido son las cefalosporinas y el subtipo más importante de las beta-lactamasas tipo C son el subtipo AMC, ¿sí? Es un mecanismo de resistencia muy frecuente asociado a cefalosporinas, ¿bien? Y las beta-lactamasas de tipo D son beta-lactamasas que afectan fundamentalmente en las cefalosporinas de amplio espectro, los carbapenen y la oxacilina, ¿bien? Ahora, justamente las mutaciones que se presentan o los distintos subtipos que se presentan en las beta-lactamasas A son las que van a dar origen a las beta-lactamasas de espectro extendido, especialmente la tipo 2BE. Bien, este es un mecanismo de resistencia muy frecuente utilizado por la E. coli y por la Klebsiella. El poseer a través de plásmidos la posibilidad de tener beta-lactamasas de espectro extendido que hace que justamente en el caso de organismos como la E. coli y la Klebsiella pneumoniae sean resistentes a las penicilinas y a las penicilinas de amplio espectro. Bien. Veamos un poco entonces ahora los distintos tipos de penicilinas, su espectro, sus dosis y sus indicaciones. Las penicilinas naturales como la penicilina G y la penicilina B tienen actividad contra los estreptococos, el estreptococo piógenes, el estreptococo viridans. Tienen actividad también contra el meningococo, contra enterococos, contra neumococos sensibles, contra el treponema pallidum, contra los clostridium, contra algunos anaerobios gram negativos, beta-lactamasa negativos, ¿sí? Entonces vemos claramente que si recordamos las primeras diapositivas, las penicilinas no van a tener acción sobre microorganismos que sean coagulasa positivos, ¿bien? Van a tener acción sobre los coagulasa negativos y en el caso de los coagulasa negativos van a tener actividad sobre solamente el estreptococo piógenes y el estreptococo viridans que hace parte del grupo de estreptococos beta hemolíticos. Bien. Sobre alfa hemolíticos como el neumococo solamente si es sensible. Bien. Y sobre algunos enterococos. Bien. ¿Cuáles son las indicaciones? Como siempre, las indicaciones y el uso de cualquier antibiótico va a depender del perfil de resistencia local donde uno vaya a prescribir el medicamento. Eso es lo primero que uno tiene que conocer en su lugar de trabajo antes de prescribir un antibiótico, dado que ese perfil de resistencia va a cambiar entre cada institución y a su vez se cambia entre cada ciudad y entre cada país. Bien, en términos generales, si estamos ante una neumonía y estamos trabajando en un lugar donde el neumococo es sensible a las penicilinas, podemos utilizar aún penicilinas naturales como la penicilina G, ¿sí? El estreptococo piógenes todavía es sensible a la penicilina, las penicilinas naturales, por eso es el manejo de elección en la faringitis bacteriana y es la primera línea de tratamiento. También las penicilinas naturales son primera línea para el manejo de endocarditis. Bien, en presencia o en ausencia, perdón, de material protésico en la endocarditis y según la sensibilidad local. También son activos contra la actinomicosis, incluyendo las formas torácicas, abdominales, en sistema nervioso central o infecciones cervicofaciales. También
junto con la clindamicina, la penicilina G, eso es la primera opción en el caso de la gangrena gaseosa. En el caso de la leptospirosis, penicilinas naturales a dosis alta, penicilina G a dosis alta es el manejo de elección. En el caso de la difteria, la asociación de penicilina G y macrólidos son la primera opción de manejo de la difteria. En meningitis no hace parte, como no es un medicamento de primera línea, las penicilinas naturales, ¿sí? En el caso de una meningococcemia, está como medicamento de segunda línea, no de primera línea. Sí es un medicamento de primera línea en el caso de infecciones en sistema nervioso central por Listeria monocitógenes, ¿bien? O por Streptococcus agalactiae. Pueden llegar a ser útiles, pero no son de primera línea y van a tener una utilidad según el patógeno y el perfil de resistencia en patologías como la otitis, la sinusitis, sepsis, celulitis, uretritis gonocóxica, enfermedad de Lyme. Bien, entonces todo esto va a depender del antibiograma y del perfil de resistencia local. La penicilina G sódica usualmente se utilizan de 100 a 250.000 unidades por kilo día dividido cada 4 horas. Acordémonos que con respecto a esto los intervalos de administración, el intervalo de administración no es algo estático, es una herramienta que contamos nosotros los médicos para optimizar, para personalizar la terapia farmacológica. Es decir, por ejemplo, en el caso de las penicilinas naturales, si nosotros sabemos la vida media, podemos comenzar a jugar en la práctica clínica con el intervalo de administración de acuerdo a lo que nosotros querramos. Si el intervalo de administración se acerca a la vida media, se va a tener la menor variabilidad en las concentraciones plasmáticas. Bien, entre mayor se aleje, entre más se aleje el intervalo de administración de la vida media de cualquier fármaco, va a existir una mayor variabilidad en las concentraciones. Esto puede llegar a ser o no importante dependiendo si lo que queremos es que el fármaco permanezca con una concentración estable en el tiempo, que es el caso de las penicilinas. Sabemos de que si nosotros logramos tener concentraciones en más del 40% del tiempo por encima de la MIG, vamos a potenciar el efecto y la efectividad de las penicilinas. Entonces, si la forma de administración ideal de una penicilina sería por infusión continua, si somos coherentes con ese argumento, y lo es. Bien, entonces es algo que nosotros podemos jugar. Podemos jugar a cómo acercándonos cada vez más a la vida, el intervalo de administración a la vida media, no alejándonos, en el caso de las penicilinas. Bien, en el caso de la penicilina procaínica, entonces en niños se utiliza en menos de 27 kilos, 300.000 unidades por día dividido cada 12 horas. Pero recordemos que esto no es que nosotros podemos cambiar el intervalo de administración acercándolo a la vida media de acuerdo a qué tanta variabilidad nosotros queremos. Obviamente, entre más frecuentemente demos el medicamento, es decir, entre menor sea el intervalo de administración, van a existir, eso va a tener un costo que va a ser la adherencia y la comodidad del paciente y la seguridad también del mismo. Entonces, es un balance que hay que tener, pero en ciertas situaciones donde necesitamos concentraciones estables porque el paciente está en una situación crítica, es claro de que en el caso de las penicilinas la mejor forma de administrar es a través de infusión continua. Bien. En el caso de la penicilina benzatínica, se pueden utilizar dosis únicas de 300.000 a 1.2 millones de unidades en neonatos, 50.000 unidades por kilo en dosis única. Y en el caso de las penicilinas orales podemos utilizar 120 miligramos cada 6 horas. Bien.
Examinemos las penicilinas antiestafilocóccicas. Dentro de ellas tenemos la oxacilina y la dicloxacilina, tienen espectro contra estafilococo aureus y epidermidis resistente a beta-lactamasas. Igual también contra el streptococo piógenes, pero acordémonos de que contra el piógenes tiene una menor actividad respecto a las penicilinas naturales. No son efectivos contra los estafilococo aureus meticilino resistentes, ¿bien? Y no son efectivas contra organismos anaerobios, ¿sí? En este caso, el mecanismo de resistencia que se da contra estas penicilinas antiestafilocóccicas es producir una PBP2 de baja afinidad. Tiene, como vimos anteriormente, tienen muy buena, como todas las penicilinas, muy buena distribución, excepto en líquido cefalorraquídeo, próstata y ojo. Como ocurre siempre en neonatos, la eliminación es mucho más lenta, hay un mayor volumen de distribución. Además, hay una inmadurez en la filtración glomerular, también hay una inmadurez, especialmente en la fase 2 de biotransformación, lo que hace que tengamos que administrar una menor dosis en neonatos. Bien. ¿Cuáles son las indicaciones de estas penicilinas antiestafilocóccicas? Las infecciones por estafilococcus meticinos sensibles, especialmente la endocarditis sin válvula mecánica y en infecciones de piel y tejidos blancos. Pero también, si estamos ante una infección por un estafilococcus meticino resistente en hueso, en meninges, en tracto respiratorio, en tracto urinario, la podemos utilizar. Bien, en el caso de la oxacilina, la dosis en mayores de mayores de 7 días o pacientes mayores de 2000 gramos es de 25 a 100 miligramos por kilo día cada 6 horas. En el caso del neonato, en el recién nacido pretérmino o en el recién nacido en un paciente con menos de 7 días, no se va a utilizar 25 a 100, sino 25 a 50 cada 6, por lo que hablamos anteriormente. Y en el mayor de 40 kilos vamos a utilizar de 50 hasta 200 miligramos por kilo día. Bien, entonces se utiliza en el niño menor de 40 kilos desde 25 miligramos por kilo día. La diferencia va a estar hasta donde podemos ir. Podemos ir hasta 50 en el menor de 7 meses. Podemos ir hasta 100 en el mayor de 7 días. ¿Sí? O podemos ir hasta 200 en el mayor de 40 kilos. Siempre se da cada 4, cada 6 horas. Bien. En el caso de la oxacilina por vía endovenosa, también se puede colocar por infusión continua. Va a tener una menor variabilidad en sus concentraciones. Bien. En el caso de las aminopenicilinas, las que sean, estas aparecen como la amoxicilina o la ampicilina, aparecen en los años 60. A diferencia de las penicilinas naturales, tienen una mayor actividad contra organismos gram negativos. Bien, en el caso de los gram positivos, cubre contra estafilococo, contra estreptococo, incluyendo el Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus alfa y el beta hemolítico. Bien, cubre contra Listeria monocitógenes, cubre contra Corynebacterium. En el caso de organismos gram negativos aerobios, va a cubrir contra Haemophilus influenza, contra la Neisseria, contra las enterobacterias como la E. coli, la Salmonella, la Shigella. Bien, mira que no cubre contra la Proteus ni cubre contra la Klebsiella. Es activo también contra la Bordetella pertussis y, como dijimos, es activo contra los dos tipos de Neisseria, contra la Neisseria gonorrhoeae y la Neisseria meningitidis. Bien, en el caso de la amoxicilina respecto a la ampicilina, la amoxicilina tiene una mayor actividad contra el enterococo, contra la salmonela y menor contra la Shigella y enterobacter. Bien, entonces si estamos ante una infección por salmonela, es mucho mejor la amoxicilina que la ampicilina, y luego una infección por enterococo. Mientras si estamos ante una infección por Shigella o enterobacter, es mejor la ampicilina.
No es activo contra organismos productores de beta-lactamasas, como el aureus frecuentemente, y ya es productor de beta-lactamasas. Para eso utilizamos entonces la dicloxacilina, la oxacilina, o contra el enterococo fecalis. Bien, tampoco es activo contra la pseudomonas y ya dijimos que no es activo contra la Klebsiella y contra el Proteus. Bien. En el caso de la ampicilina, en niños se utiliza dosis de 100 miligramos por kilo día cada 6 horas. Para meningitis podemos utilizar en el caso de la ampicilina hasta 400 miligramos por kilo día. Puede llegar a tener alguna relevancia el manejo de una meningitis con ampicilina en el caso que estemos ante listeria monocitógenes, ¿bien? Pero no es primera opción para el manejo de la meningitis. La dosis máxima es de 12 gramos, en adultos se pueden utilizar hasta 3000 miligramos dosis cada 6 horas. Cuando a la ampicilina le colocamos un inhibidor de beta-lactamasas como la ampicina sulbactam, va a cubrir justamente contra esos microorganismos. La dosis de ampicilina sulbactam es de 150 miligramos por kilo día cada 6 horas. Pasamos de una ampia 100 a una ampicilina sulbactam a 150. En meningitis podemos dar hasta 400, casi lo mismo que dábamos con ampicilina. Y la dosis máxima sigue siendo 12 gramos. Bien, en adultos se puede manejar hasta 1500 miligramos por dosis, bien, o hasta 3000 miligramos cada 6 horas en el caso de osteomielitis o infecciones intraabdominales. La dosis máxima es de 12 gramos también. Tenemos que tener en cuenta que la ampicilina tiene 5000 equivalentes de sodio y por lo tanto, si estamos haciendo un balance de líquidos y electrolitos, tenemos que tener en cuenta el sodio que le damos por la ampicilina sulbactam. En el caso de la amoxicilina ya nos dimos cuenta que tiene mayor actividad contra Shigella, pero mayor actividad contra Salmonella, pero menor actividad contra Shigella. Bien. En infecciones moderadas se utiliza 40 miligramos por kilo día. En infecciones severas se puede utilizar hasta 100 miligramos por kilo día. Esta se da cada 6, se da cada 8, cada 12 horas. La razón es que la amoxicilina, después del metabolismo hepático, se convierte justamente en ampicilina. Entonces tenemos ligeramente una mayor vida media. Bien. Aunque no es mucha la diferencia, pero sí es de 1.5 horas a 2 horas en el caso de la amoxicilina. Bien. Para el tratamiento de otitis por Streptococcus pneumoniae se utiliza también dosis altas de 80 a 90 miligramos por kilo. Como vemos, el intervalo es de cada 8 cada 12 horas, pero si uno quiere menos variabilidad, lo utiliza cada 8 horas. Si lo da cada 12 horas, lo puede utilizar más cómodo para el paciente, ligeramente va a tener una mayor variabilidad en las concentraciones. ¿Sí? Ahora, en el caso de los adultos se da 250 a 500 miligramos cada 8 horas. Y en el caso de la presentación dúo, pues se administra cada 12 horas. Bien. Tenemos la amoxicilina más clavulánico, que amplía el espectro contra inhibidores de beta-lactamasas. Miremos de que aquí la amoxicilina clavulánico se da una dosis de 20 a 40 miligramos por kilo de amoxicilina. Y en pacientes que tienen infecciones como otitis, como neumonía, en infecciones más severas, podemos utilizar dosis de 80 a 90, lo mismo que cuando dábamos la amoxicilina sola. Bien. Lo único es que cuando vamos a dar la amoxicilina, vamos siempre a tratar de mantener una relación 14 a 1 entre la dosis que vamos a dar de amoxicilina y de clavulánico. Por lo tanto, a veces es necesario, a veces según la presentación, a veces no se puede obtener una relación 14 a 1 con determinada presentación de jarabe y toca agregarle un jarabe adicional de amoxicilina para alcanzar esa relación de 14-1 de más o menos 90 miligramos por kilo de amoxi y 6 de clavulánico. Bien.
Ahora tenemos las penicilinas antiseudomonas. Dentro de ellas tenemos la piperacilina. Bien, usualmente se utiliza combinada con un aminoglucósido mientras espera el antibiograma. La piperacilina tiene el mismo espectro de las aminopenicilinas, la diferencia es que cubre contra Pseudomonas, cubre contra la Klebsiella y el Proteus que no cubre las aminopenicilinas. Bien, la ticarcilina, que es el otro penicilina de Pseudomonas, ha caído en uso. El más utilizado es la piperacilina, usualmente combinada con tazobactam. Bien, bien. Ahora, eh, la dosis de la piperacilina tazobactam en niños es de 300 miligramos por kilo día, cada 8 horas. En neutropenia febril también se utiliza 300 miligramos por kilo, pero disminuimos el intervalo de administración a cada 6 horas. En fibrosis quística utilizamos dosis mucho mayores, de 500 miligramos por kilo día cada 6 horas. La dosis máxima es de 16 gramos. ¿Sí? La dosis máxima es de 16 gramos. Acordemos que con las aminopenicilinas es de 12 gramos. Y en adultos se pueden utilizar hasta 3.000 gramos de piperacilina tazobactam cada 8 horas o 4.5 gramos cada 6 en infecciones severas. Miremos otros betalactámicos. Tenemos los monobactámicos como el astronam, los carbapenen como el IMI y meropenen y los inhibidores de betalactamasas que ya los hemos visto anteriormente asociados. En el caso de los monobactámicos tenemos el astronam, que es su principal representante. Es resistente el astronam a una gran cantidad de betalactamasas. Es activo solo contra bacilos gram negativos, incluyendo a Pseudomonas. Carece de buena actividad contra gram positivos y anaerobios. Bien, entonces es un ¿qué? Es un betalactámico muy característico, muy activo contra gram negativos, muy poco activo contra gram positivos y contra anaerobios. Es quizás una de las alternativas que tenemos para el manejo de pacientes que están con una infección, por ejemplo, con una infección por gram negativos, o en un paciente en el cual vamos a iniciar terapia empírica. Necesitamos una terapia empírica que cubra en gram negativos y el paciente es alérgico a penicilina. Es una opción utilizar astronam. La dosis en niños es de 30 a 50 miligramos por kilo cada 6 horas. Bien, entonces, este es el, el espectro de acción del astronam. Cubre contra el Citrobacter, contra el Enterobacter, contra la E. coli, contra la Haemophilus, contra la Klebsiella, contra el Proteus y cubre contra la Pseudomonas. Entonces, hasta ahora hemos visto la piperacilina tazobactam y el astronam como medicamentos anti-pseudomonas. Y también cubre contra Klebsiella, tal como lo hace la piperacilina tazobactam. Lo malo es que no cubre también contra gram positivos, contra estreptococos, contra estafilococos, no cubre también el astronam. Son medicamentos que solamente se dan por vía endovenosa, entran como todos los betalactámicos, se distribuye ampliamente en una gran variedad de tejidos. Aquí vemos que el astronam no es muy bueno contra el Enterobacter cloacae. Vemos una alta concentración inhibitoria mínima, lo mismo contra, si bien cubre contra Pseudomonas, no sería la primera elección para manejar un paciente con infección por Pseudomonas. Bien. Es metabolizado en hígado, tiene una vida media muy parecida a la de todas las penicilinas y una fracción una fracción unidad proteínas también muy parecida, entre 60 y 70%. Los carbapenem quizás se utilizan un poco más, no son tan limitados contra gram positivos como el astronam. Los carbapenem son betalactámicos de amplio espectro porque cubren gram positivos, gram negativos, anaerobios. Bien. El de los dos, del meropenen y el imipenen, el preferido es el meropenen en pacientes con falla renal y porque tiene menos neurotoxicidad. Bien.
¿Contra qué gram positivos cubre? Cubre contra el estreptococo, cubre contra el estafilococo meticilino sensible, cubre contra el estreptococo viridans, cubre contra el estafilococo epidermidis. ¿Contra qué gram negativos cubre? Cubre contra todas las enterobacterias, incluida la Klebsiella, incluida el Proteus, incluido el Citrobacter. Cubre contra la Pseudomonas, bien. Entonces tenemos meropenem, tenemos Aztreonam, piperacillina tazobactam hasta ahora, y cubre contra algunos anaerobios, y esto es muy interesante. Veíamos que anteriormente inclusive la piperacillina tazobactam no tenía una muy buena actividad contra anaerobios. Este sí tiene una mejor actividad contra anaerobios. El meropenem, como el bacteroide, cubre con, por ejemplo, contra el Bacteroides fragilis, contra el estreptococo, contra el Clostridium difficile. Tiene un porcentaje de una proteína muy bajo, ¿sí? La gran mayoría del fármaco se elimina entonces por vía renal, tiene una vida media corta como todas las penicilinas de 1 hora, y tiene interacciones como todos los betalactámicos, como veremos más adelante, contra aminoglucósidos. Una cosa importante del meropenem es que tiene una interacción con el ácido valproico. No todas las penicilinas interactúan con anticonvulsivantes. La que más interactúa con anticonvulsivantes justamente es el meropenem. Bien. Y aquí pues vemos todo el espectro de acción. No se olvide que cubre contra Pseudomonas, cubre Streptoestafilo, cubre enterobacterias, cubre incluso anaerobios como el Bacteroides fragilis, el Streptococo, el Clostridium. Bien. Pero no cubre contra el estafilococo los meticinos resistente, no cubre contra los enterococos faecium y fecalis, bien, y no cubre contra eh, los bacilos eh, gram negativos que no son fermentadores de glucosa como la Stenotrophomonas o la Bucordelia, bien. Solamente se dan por vía endovenosa. Está claro que hay muy pocas penicilinas que se pueden dar por vía oral. Tiene una vida media bastante corta. Tienen un porcentaje en una proteína muy bajo. Igual que el Aztreonam, el meropenem. Tiene una eliminación renal extensa. Veíamos que la piperacillina, veíamos que el meropenem en este caso son antibióticos que se comienzan a ajustar sus dosis por debajo de 30, cuando la depuración de creatinina es menor de 30 mililitros por minuto. Bien. Tienen un efecto bactericida cuando el tiempo por encima del AMIC es mayor del 40%. Sus reacciones adversas principalmente son la hipersensibilidad, acordémonos las convulsiones con imipenem. Bien, aquí vemos la concentración inhibitoria mínima entre imipenem y meropenem. Vemos de que le va mucho mejor al meropenem con la Pseudomonas que el imipenem, pero acordémonos que la concentración inhibitoria mínima de la Aztreonam era de 20. Sobradamente el meropenem y el imipenem son superiores contra Pseudomonas que el Aztreonam. Tienen una concentración inhibitoria mínima muy baja, casi lo supera en todo el meropenem. Mira que con la gran mayoría de las enterobacterias tiene concentraciones inhibitorias mínimas mucho más bajas, ¿sí? Contra y miremos que cuando lo comparamos estreptococos y estafilococos, si bien contra el estreptococo pneumoniae es igual, contra el piógenes es igual, o sea, con los coagulasa negativos es iguales, mientras que con los coagulasa positivos como el Aurio epidermidis no le va tan bien respecto al imipenem, ¿bien? Y miremos que cubre también contra bacteroides frágiles, contra Clostridium difficile, contra el Peptostreptococo, que son anaerobios. Y mire que le va muy bien al meropenem contra los anaerobios, ¿bien? El meropenem entonces es un antibiótico de muy amplio espectro, es un antibiótico que incluso si nos damos cuenta tiene un espectro mucho más amplio que la piperacillina tazobactam, dado que cubre anaerobios, por ejemplo, cubre también pseudomonas y sus concentraciones inhibitoras mínimas realmente son bajas. Bien, entonces son antibióticos que se pueden utilizar en infección urinaria, en infección en piel, en partes blandas, a 30 miligramos por kilo día,
En neutropenia, en sepsis, se duplica la dosis a 60 miligramos por kilo día. Bien, cada 8 horas. En adultos se puede dar a 2 gramos. En fibrosis quística, mire cómo duplicamos la dosis, incluso quedamos para neumonía y sepsis a 120 miligramos por kilo día. Bien, y aquí vemos las dosis de Astronan y Imipenen, pero vemos claramente cómo el meropenen es superior al Imipenen y Astronan. Y aquí vemos entonces distintas concentraciones inhibitorias mínimas de distintas penicilinas. Vemos la gran actividad que tienen contra los estreptococos, ¿sí? En este caso de estreptococos alfa hemolíticos como el Pneumoni, o estreptococos beta hemolíticos como el Piógenes. Les va muy bien en general a todas las penicilinas, ¿sí? Contra Staphylococcus aureus va a ser variable, solamente va a servir contra estafilococo productor de beta-lactamasa, solamente la oxacilina. Del resto no tiene ninguna actividad contra las neiserias. Veamos de que les va muy bien en general a las aminopenicilinas, les va muy bien contra neiserias. Lo mismo eh, que la piperacilina, tazobactam. Contra anaerobios, miremos como ninguno de los que al menos está acá le sirve contra anaerobios como el Bacteroides fragilis. Bien. Contra la listeria vemos de que es muy activa la penicilina G y las aminopenicilinas más que incluso que, que otras penicilinas como las penicilinas antiestafilocóxicas. Bien. Esta es la actividad contra enterobacterias. La amoxicilina definitivamente tiene una muy buena actividad contra enterobacterias, muy similar a lo que puede llegar a tener el meropenen o la piperacilina tazobactam, incluso superior contra E. coli, las aminopenicilinas que la piperacilina. Bien, contra Klebsiella ya nos dimos cuenta de que es mucho más activo los antibióticos de amplio espectro. Contra Pseudomonas también ya lo veíamos. Bueno, entonces este es ya una de las últimas diapositivas, pero también es una de las más importantes. ¿En qué sentido? De que aquí colapsamos y comprimimos los eventos adversos más frecuentes de los antibióticos que están en nuestro plan, en nuestro plan obligatorio de salud o lista de medicamentos esenciales, con las interacciones, las contraindicaciones y las precauciones. En el caso de las penicilinas, todos, quizás la reacción adversa más frecuente, pero no la más frecuente, o quizás la que se presenta más comúnmente entre todas, es la hipersensibilidad. Acordemos que existe hipersensibilidad inmediata e hipersensibilidad tardía. Bien. Quizás la ampicina ocasiona una gran cantidad de dolor local, más de un 10%. La piperacilina tazobactam es un antibiótico que ocasiona mucha diarrea. Bien. Tener en cuenta entonces otras reacciones adversas distintas a lo común, como por ejemplo la amoxicilina puede ocasionar aumento de las enzimas hepáticas, puede causar, al ser de amplio espectro, puede inhibir el crecimiento, puede aumentar el crecimiento de hongos. Todos pueden llevar a lo mismo, como son antibióticos de amplio espectro, a la infección por Clostridium difficile. Un paciente que empieza antibiótico terapia y comienza con diarreas, con un estado de compromiso, sospechar esta infección por Clostridium difficile. Bien. Interacciones serias, todas tienen interacciones serias con la vacuna de la BCG contra la doxiciclina, ¿sí? Disminuye el efecto de la doxiciclina, ¿sí? O en el caso de la piperacilina tazobactam, o también en el caso de algunas aminopenicilinas, puede aumentar el efecto coagulante. Bien. Interacciones significativas, estas son serias, estas son significativas, donde implica monitorizar el efecto. La gran mayoría tienen interacciones con antibióticos que son bacteriostáticos,
porque pueden llegar a tener un efecto sinérgico, pero también pueden llegar a reducir la cantidad de microorganismos en crecimiento y con ello la efectividad de la penicilina, que es bactericida. Bien, tienen un efecto casi todos muy importante sobre el etinilestradiol, bien, debido a que van a modificar justamente la circulación enterohepática de estos fármacos. Tienen interacciones, especialmente las penicilinas antiestafilocóxicas, bien, con la warfarina puede aumentar el efecto procoagulante de la warfarina, lo mismo que la amoxicilina, bien. Están contraindicadas todas en pacientes que tengan alergia previa a penicilinas, a imipenem o ciclosporina. La precaución general en todos es, como vimos, el ajuste según la función renal y también la presencia de infección por Clostridium difficile. Bien, entonces eh, recordar de que también la penicilina benzatínica en neonatos aumenta el riesgo de absceso estéril, ¿sí? Y por eso lo recomendado es no colocar la penicilina benzatínica cerca a nervios o a paquetes arteriales, ¿sí? Bien, en el caso de las penicilinas, tanto las naturales como las aminopenicilinas, todas reducen la secreción de metrotexate y aumentan la toxicidad por este medicamento. En el caso de la indometacina o en el caso de la aspirina, de los salicilatos, vemos de que pueden inhibir la secreción tubular, comienzan a competir con la penicilina por la secreción tubular y pueden entonces aumentar la concentración de betalactámicos. Bien, vimos el efecto que tienen los bactericidas. Los bactericidas van a hacer un antagonismo farmacodinámico. ¿Cuáles son? Los macrólidos, cloranfenicol, tetraciclinas, sulfas. Bien. Los inhibidores de enzima convertidora en angiotensina, los diuréticos, la hidroclorotiazida o los suplementos de potasio, pues en general no se deben combinar en pacientes que se les esté administrando penicilina G, especialmente en falla renal. O sea, el problema con los anticoagulantes es especialmente en falla renal. Bien, porque aumentar el efecto procoagulante. Bien. Con los aminoglucósidos veamos de que puede existir un efecto sinérgico, pero también puede existir este efecto farmacodinámico. Bien, de las que pueden aumentar las transaminasas, quizá la que más puede aumentarla es la amoxicilina. Es un aumento debido justamente a una hepatitis granulomatosa que se da por un tipo de reacción tardía, lo mismo que la nefritis intersticial o la anemia hemolítica que se puede presentar con la amoxicilina, son reacciones de hipersensibilidad tardía. Bien, y esto para recordar de que con la mayoría de las penicilinas lo que buscamos son tiempos mayores a 50 por encima de la MIC. En el caso de las cefalosporinas somos más exigentes, o los carbapenem en el caso de que sean 40% por encima de la MIC. Y con eso terminamos entonces la primera parte de la clase de betalactámicos.